Continuamos en La Pez en Bici y les seguimos reiterando que estamos transmitiendo con un piecito adentro del estudio de FM La Tribu y con otro pie dentro de lo que es el lanzamiento de la serie web Pidix, esta serie web construida desde el espacio audiovisual de FM La Tribu, junto a la vaca bonsai de la Casa de Humahuaca y junto a la cooperativa gráfica de El Impa. Exactamente, y además anunciarles que no solo se van a estar presentando estos 5 capítulos que hacen a la serie web Pidix, sino que también va a haber música, poesía y feria de fanzines, todo relacionado a la mirada y la visión de les adolescentes. Te diría que la parte de poesía está terminando, porque me asomé hace un segundo atrás mientras iba a la tanda y estaba terminando la parte de poesía, así que arrancará muy prontamente el lanzamiento de la serie. Si están unas cuadras, les recordamos, de Parque Centenario, de FM La Tribu, se pueden acercar. Lambaré 873, estación Ángel Gallardo del SubTV. Y como les comentábamos al principio de este programa, que nos interesan hacer cruces, uno de los que nos parecía más interesante cuando pensamos en Pidix y pensamos en adolescencias y construcciones de identidades de géneros, de identidades sexuales, de amistades, de instituciones y demás, fue una persona que conocimos a través de un evento maravilloso que es el ciclo Cotorras, organizado por la colectiva Loana Berkins, que es una serie de charlas junto a Marlene Guayar, y en la primera, a la cual fuimos sumamente acaloradas y en un estadio explotado de gente. Fue un día como hoy, con 390 grados, pero en un espacio mucho más pequeño que el bar de la tribu, que tiene aire acondicionado, por ejemplo, y birra fría, y en ese momento fue que conocimos a Caro y también conocimos a Alfonso Uruguay, que ambos dos nos sorprendieron muchísimo por sus producciones. Así que le invitamos a ella vía WhatsApp, vía tecnología, porque desde Entre Ríos le damos la bienvenida a Caro Unrein. ¿Cómo andás? Buenas noches. Hola, ¿todo bien? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos bien. ¿Vos a nosotras? Sí, todo perfecto. ¡Ay, qué divino! Bueno, en principio eso, te conocimos en el evento de Cotorras, y realmente nos volaste bastante la cabeza, para serte muy honestas. Y justo cuando estábamos pensando en esto, decir, bueno, ¿qué hacemos con qué pasa con las construcciones en la adolescencia? Había algo que nos quedó muy, muy picando en una cuestión que aparece directamente en el nombre de tu fanzine, que es esto de nombrarse pendeja trans con tanto orgullo y con tanta fuerza, y te queríamos preguntar un poco cómo es tu construcción a partir de esta idea. ¿Por qué decir tan fuerte soy una pendeja trans y ponerle el nombre del fanzine pendeja? Y yo creo, o sea, este término, este concepto de pendeja trans nació cuando saqué mi primer fanzine, mi primer librito en el 2016. Yo lo titulé Escritos y pensamientos de una pendeja trans de 16 años. Y me pareció que era necesario, que faltaba, o sea, digamos, la razón por la que empecé a compartir mis textos y mis pensamientos y mis escritos fue por la misma razón que me he titulado y mi nombre y grito tanto esto de pendeja trans, porque creo que es necesario, porque me parece que hay gente que no solamente quiere escucharlo, sino que también lo necesita, que se siente identificado por ahí con lo que yo puedo llegar a tener para decir. Y a mí en el momento Susi Shock y Camila Sosa Quijada fueron como referentes artísticas para mí que yo necesité en el momento. Quise compartirlos y reivindicarme como una adolescente trans que escribe de lo que le pasa como adolescente que es y como mujer trans que es. Esa era la idea, digamos. Y recién justo hablábamos con les Pidix, que van a presentar la serie ahora, y hablamos un poco de el rol que juegan las redes sociales en justamente la construcción de esta identidad. Vos recién nombrabas a dos referentes que tuviste, a dos personas trans, a Susi y a Camila, y la pregunta sería si utilizaste las redes sociales o cuánto te sirvieron las redes sociales para construir tu identidad, en este caso de pendeja trans. Un montón, sí. De hecho,
yo o sea, yo realmente le pude dar nombre a lo que me pasaba y pude justamente encontrarme por ahí con esa identidad o dar el primer paso para construir esa identidad gracias al internet. Y fue en cierto sentido gracias al internet que no que me encontré con Susi, porque Susi me la leyó una amiga marica, Fede, pero sí con Camila, que encontré la vida de Rafael, no sé si en YouTube, y la novela en la que estaba trabajando Camila en el momento, que es la que trabajaba también María Mara Brodos y qué sé yo, que era sobre justamente temática trans, y a esas experiencias a través de las redes sociales y del internet que sí, que justamente pude empezar a construir mi identidad. El día de hoy me pasa que me encuentro con gente que me parece brillante y que me parece que está re bueno leer y te obliga a cuestionarte y a replantearte un montón de cosas que pensabas que por ahí no te dabas cuenta antes. Sí, ese es el proyecto. Se quedan ocupando las redes sociales. Y quizás una pregunta más de vieja, ¿cómo estamos hoy con el asunto del señoreo? Pero, ¿cómo te fue el momento en el cual vos también te pusiste a producir y a entregar eso mismo que vos habías de alguna manera encontrado? ¿Te fue natural o fue un momento en el cual dijiste, wow, estoy escribiendo cosas que otras personas van a leer como vos habías leído otras que también te pudieron haber ayudado? Creo que no entendí bien la pregunta. ¿Cómo? El momento en el cual vos empezás a producir y a ponerlo en internet y a liberarlo de la misma manera en la cual vos leíste cosas, pero ahora hay gente que lee lo que vos hacés y lo que vos pensás y también le sirve para entender sus procesos. ¿Cómo te fue ese momento? Fue re loco. Te dar cuenta de la importancia por ahí que tenía yo hacía recién hasta hace poco, de hecho, hasta que me pasó cuando fui a Cotorras, que estaba toda esa gente como re maravillada por lo que yo escribía, y Susi Jack me había invitado a Cotorras y me había arreglado algo para un programa de, no sé si puedo hablar mucho, sí, y me lo había arreglado Susi, y es como Susi yo que me está arreglando esto, y que quiere escuchar lo que yo digo, y es como wow, ¿qué está pasando? Y fue justamente en esa época, en abril, por ahí, de este año, que me empecé a dar cuenta como que está recopado lo que hago y nada, y es re importante. Y darme cuenta de que yo me había convertido para mucha gente por ahí en esa Camila o en esa Susi, fue muy, muy, muy fuerte y requiere mucha responsabilidad que estoy también como aprendiendo a llevar. Y Caro, te habla Angie. Te queríamos preguntar también si tenías capaz algún poema o algún escrito a mano. No sé si al final pudiste conseguir algo para leernos en este momento, porque sabemos que también sos poeta y que también a partir de las letras y del teatro, sabemos, también expresás las cosas que sentís o lo que pensás. ¿Podríamos escuchar de pronto algún poema o algún texto tuyo? ¿Hay algo ahí? Sí. Sí, vamos, qué bien. Algo. A ver. Algo, porque mañana es la Marcha del Orgullo acá en Paraná, ¿no? Y tengo algo que escribí para pero dije, vamos a estrenarlo hoy. Bien, vamos. Lo leo ahora. Por qué bien. Bueno, ¿lo leo entonces? Sí, por favor. Bueno. Y otro día pasa, y otra traba muerta, y otra que no llega, y otra que se va, y otra que buscó en el chongo que la mató el amor que se le negó, que le hicieron creer que eso era lo que se merecía, que nos lo hicieron creer a todas, que no nos merecemos amor, que no nos merecemos un abrazo, que no nos merecemos que nos agarren de la mano, y no nos merecemos que no nos terminen matando. Y nos matan todos los días, a todas. Todos los días nos quitan un poco de vida. Todos los días nos matan, todos los días nos echan de nuestras casas, todos los días nos llevan un poquito más hacia la muerte, todos los días nos acortan un poco más ese promedio de vida. Y yo no he sido la excepción. A mí también me mataron. Me mataron cuando me agarraron de la oreja y me obligaron a jugar con los nenes.
Me mataron cuando me cortaron el pelo y yo lloraba de dolor. Me mataron cuando no me dejaron jugar con mis compañeras. Me mataron cuando usaron lo que yo era como un insulto para mí. Me mataron con catequesis, nos enseñaron lo que era bueno y lo que era malo. Y mis maestras, mis compañeros y compañeras, y los padres y madres de ellos y de ellas, me hicieron saber repetidas veces que yo encarnaba todo eso que nos enseñaban que estaba mal. Me mataron cuando mi psicóloga les dijo a mis papás que todo era una fase, que todo iba a pasar, que yo era muy manipuladora y los estaba manipulando para conseguir lo que quería, y yo lo único que quería era dejar de morirme. Me mataron cuando me hicieron creer que nadie me iba a querer, pero especialmente que nadie me iba a querer así, monstruosa, porque para este mundo y para todas las personas que nos matan todos los días, esto que yo soy es una abominación, una aberración, una basofia, una blasfemia, una enfermedad, una patología, un desvío. Lo ha sido así por siempre y lo sigue siendo. Pero para mí no son más que un montón de palabras que una niña o un adolescente no tendría por qué conocer. Y así como me mataron, haciéndome creer que nadie me iba a querer, me resigné a mi ser cadáver y dejé que me siguieran matando. Y me mataron cuando me tocaron dormida. Y me mataron cuando me dijeron que era muy madura para tener 16, que no parecía de mi edad. Y me siguieron tocando con esas manos de gigante, que ningún chico de mi edad podría haber llegado a comparar. Y me mataron, me llevaron a esa casa en el medio de la nada, en el medio de la noche, y yo accedí a que me mataran un poquito más, porque me hicieron creer que eso era todo lo que había para mí, la muerte. Les hacemos creer todos los días a las pibas que eso es lo que les toca, que no hay nada más que puedan soñar, que no hay un ticket a ningún otro destino, salvo al del dolor, al de la angustia, al de la sumisión y al de la muerte. Y un día, con el poco de vida que ya me quedaba, me terminé matando yo misma. Fui y me operé. Y en esos 7 días sin poder moverme, acostada en mi propia sangre, en mi propia orina, en mi propio sudor, en mi propia hambre y en mi propia mugre, me morí. Me maté. Y lo hice yo, porque ya no aguantaba un día más con la incertidumbre de no saber quién más iba a intentar matarme, y de qué forma, y si iba a tener éxito. Y no me pregunten cómo fue el trato que hice, ni con quién, ni en dónde. Pero después de esos 7 días, renací como una nueva. La Caro de antes se había ido. La Caro víctima, la Caro que se ahogaba en ese mar de angustia y de dolor, la maté. O a lo mejor la salvé. Me salvé. Y esa tristeza y ese dolor que antes sentía se habían convertido en una profunda ira, en una profunda furia traba que me sale de las entrañas, y esta furia me trajo acá a contarles esto, porque cada vez que nos levantamos con una de nosotras menos, en realidad nos levantamos con que uno de los tantos intentos de muerte que padecemos todos los días tuvo éxito, y las decenas de trabas muertas equivalen a las decenas de gotas de sangre que nos acercan todos los días un poquito más a nuestra propia muerte, gota por gota. Y yo no sé el resto, pero cuando a mí me sangra algo corro al médico. Pero como acá no hay medicina, no hay justicia ni Estado que le parezca importar esta enfermedad que avanza, vengo a irradiarles y a compartirles un poco de mi furia, y les pido que se empapen, que se sumerjan en furia traba. Pero ojo, porque no se puede vivir de la furia, no se puede vivir del enojo. El enojo y la tristeza son en realidad el mismo sentimiento, y debemos aprender a convertir nuestra tristeza en una furia, nuestra furia en alegría, una alegría sin disculpas, en un baile y en un canto sin vergüenzas, porque esa será nuestra mayor venganza, porque será esta alegría la única cura, el único remedio que me permite vivir y nos permite vivir. Y no sé cuántas hojarrascas deberán venderse, y no sé cuántas teorías traba trans lo suficientemente buenas deberán crearse, y no sé cuántos copeteos y lágrimas deberán escribirse, y no sé cuántas veces tendremos que repetirlo. Pero nunca me voy a cansar de hacerlo. Así que con toda esta vida y con toda esta furia, con toda esta felicidad, vengo a decirlo una vez más. Vengo a pedirles, a exigirles, con un gran grito desde el interior de este cuerpo trans, paren, ya paren, paren de matarnos. Increíble, Caro. Increíble. Te aplaudimos desde aquí. Mañana vas a estar recitándolo en la marcha. Exactamente, la Marcha del Orgullo de Paraná. Exactamente, sí, para recordar, porque siempre todo parece tan capital, federal céntrico, y no, hay una existencia por fuera si cruzás la General Paz y cambias de provincia. Exactamente, pero igual en este caso también sería capital céntrico, porque Paraná es la capital de Entre Ríos. ¿En Diamante no se realiza Marcha del Orgullo, por ejemplo? No, pero Diamante es un pueblo de 20.000 personas. Lo sé, pero preguntábamos que tal vez también se hacía. No. Por el momento no. La verdad que no. No. Quizás más adelante.
Caro, te preguntábamos así un ratito sobre el efecto de las redes sociales en buscar información, en compartir, en también poder expresar las cuestiones que vos producís. Y recién estabas hablando muchísimo de cuánto se puede conocer o cómo se conocen ciertas realidades, ciertas vivencias, cuánto se habla de ciertas identidades. Y hay una pregunta que nos resulta que quizás la respuesta sea un poco obvia, pero necesitamos seguir insistiendo en lo que ocurre, y es ¿cómo crees que o cuánto viviste vos que se habla sobre la posibilidad de la construcción de una identidad, sobre la posibilidad de la elección de una sexualidad en el ámbito de lo institucional, en los ámbitos de las escuelas? ¿Cuánto se pregunta a quienes están cursando, a quienes están viviendo esos momentos, y cuánto es bajado e impuesto? ¿Cuánto es bajado e impuesto qué cosa? Particularmente acerca de la ESI y cómo se aplica en la escuela. No sabemos si en tu escuela tuviste la oportunidad de tener clases de ESI o si es un tema que se charló o, bueno, cómo lo viviste institucionalmente, digamos. Horrible. O sea, por un lado, yo tenía 2 escuelas. Y cuando empecé a transicionar, nosotras con mi mamá fuimos a hablar al colegio, y la ley de identidad de género recién había salido hace 1 año y medio solamente, o sea que era relativamente nueva. Y por ahí la escuela no sé si estaban como preparados ya con el tema, pero tenían la mente súper abierta y me dijeron... En ese momento no tenía el DNI todavía con el nombre nuevo, más lo tuve recién el año siguiente. Ellos me dijeron, sí, te ponemos Carolina en el listado, no te hagas ningún problema. Podés ir al baño que vos elijas, no te hagas problema. Sí, podés ir a educación física con tus compañeras. Bueno, porque en ese momento, todavía acá por lo menos, la educación física está separado por género. Sí, acá y también. me dijeron, sí, anda con tus compañeras. Claro, bueno, y me dijeron, sí, no te hagas ningún problema, o sea, recontra re bien, armaron una reunión entre todos los profesores del establecimiento, incluso los que no me daban clases, para acostumbrarse, primero a llamarme Carolina y a tratarme con pronombres femeninos, o sea, re zarpado lo que hicieron. Muy Ahora, tema género, tema sexualidad, tema construcción de la identidad, malísimo, en las 2 escuelas no se habló para nada, y de hecho, acá la educación, digamos, lo de la ESI se aplicó como un taller en mi escuela, un taller de 1 mes, 4 clases, 1 vez a la semana, en el que no se habló absolutamente nada, prácticamente de sexualidad. Y como yo era bastante bicha, ya en ese entonces, ellas tenían una caja en la que vos podías meter tus preguntas, anónimas, de forma anónima, digamos. Claro, y ellas las respondían. Entonces yo, bueno, voy a preguntar sobre las personas trans, para que hablen un poco, porque yo ya las conozco a mis profesoras, no van a hablar del tema. ¿Qué pasó? Contestaron a todas las preguntas menos a la mía. ¿Por qué? No tengo idea. Porque, o sea, eran profesoras que estaba todo bien, sí, Caro, esto que lo otro, pero ¿por qué específicamente se tomaron el trabajo de no hablar? Tomaron la decisión de no hablar con las personas trans, yo no lo entiendo. Así que en ese sentido, nada, malísimo. Digamos que tomaron tu caso en particular como una alumna que quería ser tratada y llamada de determinada manera, pero nunca se abarca el tema de lo trans. Y en relación a esto, como ¿qué mitos y prejuicios sobre todo te gustaría abortar de la sociedad en relación a la sexualidad o a la identidad de género o en relación a las personas trans, por ejemplo, en Diamante? Pero bueno, sí, los mitos y prejuicios. Yo también lo que quería cuando metí esa preguntita ahí en esa caja era también que se pueda dar una conversación con el resto de mis compañeros que me decían cosas o no sé, que flasheaban no sé qué cosa con respecto a las personas trans o conmigo, que también puedan, no sé, hablar un poco de esto, que se pueda desmitificar un poco esto de lo que es ser trans. Porque hoy pensaba, ¿no? Y también escribí un poco sobre esto de que no sé, como que vieron que a las personas que ejercemos sexualidades disidentes nos tienen como depravados sexuales. Esto que decía hoy de el desvío y de la enfermedad y de la patología, como que somos unos ninfómanos. Degenerados. Y nos queremos coger, unos degenerados, y nos queremos coger todo lo que se mueve. Y a mí en el pueblo me pasa cada machito feo por al lado, y no sé, se ponen re nerviosos, como que yo me los voy a comer vivo. Y pará, chabón, sos un machito del orto, no, papito, no.
me pasa eso bastante seguido. Y eso, de esos mitos de las personas trans, o por ejemplo, cuando una vez estaba hablando antes de operarme, de que me quería operar, de mi deseo de operarme, y decía también que me gustaban también las pibas y qué sé yo, y como hablando un poco de eso me decían, ay, pero si te gustan las pibas, ¿para qué te vas a operar? Como esta idea de que las lesbianas quieren tener pito o quieren ser hombres, no sé, como que se mezcla muy todo, o que las personas trans son como varones gays, pero al extremo. Esos mitos me tienen, me terminaron, nada, me cansan, la verdad que me hartan. Nada, qué sé yo, son un montón de cosas, un montón de mitos y prejuicios que se puede hablar. Esos son como los que me vienen más a la cabeza. Claro. Pero siempre nos sirve leernos, escucharnos, encontrarnos para ir rompiendo esas cuestiones y también para ir abriendo otras tantas. Para nosotras conocerte fue un poco eso. Así que te agradecemos muchísimo, Caro, por esta comunicación y estaremos siempre atentas a los fanzines, a tus libros, a lo que esté circulando, porque nos encanta lo que escribís y lo que decís. Así que gracias por estar del otro lado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ahí pasaba Caro Unrein, ella es una pendeja trans de Diamante, de provincia de Entre Ríos. Nos encanta lo que escribe, nos encanta lo que piensa. Nosotros nos retiramos, nos vamos al evento del lanzamiento de Pibix en FM La Tribu. Pueden encontrar la serie en la web. Nos reencontramos la semana que viene y como siempre les decimos, aguante la comunicación comunitaria y transfeminista. Chau.